Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Para los que no vieron el primer panel del día, en el que también tuve el gusto de ser moderadora, yo soy Silvana Sabeta, coordinadora del área de comunicación y marketing para CIA de Talentos LATAM. Bueno, tengo el gusto ahora de estar en otro panel. Venimos ya con más de 4 horas de transmisión ininterrumpida tratando diferentes temas. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre ansiedad, cómo manejarla en el trabajo y también en la vida, ¿no? Cómo nos influye, qué herramientas podemos tener y cómo podemos como aprender a lidiar a veces cuando nos sentimos superados. Tengo un panel de lujos, los quiero presentar. Bienvenida, María Laura Pierotti, que es jefa de gestión de talento en Compañía Mega. Además, es psicóloga y coach certificada. Bienvenida también Carolina Guiretti Gamboa, que es CEO de Mindful Synchrony y especialista en mindfulness. Patricia Navarro Pisurno, gerente general de CIA de Talentos Argentina y psicólogo clínico. Un gusto a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Silvana. Muchas gracias. Hola. Muy bien. Gracias muy bien. por la bienvenida. Y gracias bueno, bienvenidos. Bien, Patricio, un gusto conocerte. Patricio es de nuestro equipo. Así que bueno, vamos a empezar con vos, si te parece bien. Patricio, hoy estamos como viviendo un momento muy particular, un poco lo decía en la introducción. ¿Cómo nos juega la ansiedad en el día a día, en el ambiente laboral, en la vida? ¿Qué impacto está teniendo en el bienestar de las personas actualmente? Mira, yo me voy a permitir reformularte parte de la pregunta, ¿sí? Y retomar algo que dijiste hace segundos nomás en la presentación, que es cómo nos impacta, no como trabajadores, ¿sí? Sino como personas, ¿sí? Estamos viviendo un momento histórico, por lo cual todavía estadísticamente, ¿sí? No sabemos el impacto que todo lo que está pasando va a tener en cada uno de nosotros y por ende en las organizaciones. Sí tenemos indicadores claros que la audiencia seguramente se sentirá reconocida en algunos de estos indicadores o síntomas. ¿Quién no tuvo en estos últimos meses de pandemia, de cuarentena, de COVID? ¿Quién no tuvo insomnio? ¿Quién no padeció el famoso jet lag social? ¿Quién no tuvo síntomas quizás de ansiedad, incluso de depresión? Y escalando un poco más, yo me atrevería a decirte que hay, no sé si el término es correcto desde lo epidemiológico, pero sí hay una epidemia de trastornos de ansiedad, ¿sí? Hay cantidad de gente con ataques de pánico. Mi principal preocupación en este punto es la subinformación que estamos teniendo al respecto. Creo que no se le está dando la dimensión que este problema tiene en este impacto que vos señalabas, Sil, en la pregunta. A mí lo que me parece importante igual es salirse del contexto actual. Creo que este momento de crisis no es más que una coyuntura. Como todo momento histórico, va a terminar. No sabemos cuándo, pero creemos que en algún momento va a terminar. Pero me parece que está bueno que nos sirva como puntapié inicial de reflexión, ¿sí? De cómo se juega la salud mental en el trabajo, ¿sí? Más allá del momento actual. ¿Por qué digo esto? Que nos sirva de puntapié inicial para la charla y para nuestras prácticas profesionales en las organizaciones. Yo tengo acá algunos datos que me parecen importantes que son pre-COVID. Nosotros, los que nos conocen, saben que tenemos una encuesta que se llama Carrera de los Sueños de los Jóvenes, que hacemos anualmente a nivel regional en Latinoamérica, con más de 150.000 jóvenes encuestados. El año pasado, el 49% señaló que se sentían frustrados y agotados al terminar el trabajo. 300 millones de personas sufren de depresión, 260 millones de ansiedad. El ausentismo laboral por causas psicológicas triplica el ausentismo por otras causas. Las dos principales causas en Argentina de mortalidad, que son enfermedades cardiovasculares y cáncer, tienen un link directo al estrés, y dentro del estrés
el estrés laboral siempre está en el top 3. Entonces, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Venimos hablando los profesionales de recursos humanos hace años de contexto VUCA, ¿sí? Con vulnerabilidad, impredictibilidad, impredecibilidad, ¿sí? Y esos dos conceptos son los que determinan los cuadros de ansiedad y de estrés. Y acá creo que está el desafío y el kickoff y la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo está la gente? Hoy estamos mal, pero bueno, ya lo sabemos. Algunos están mejor, otros están tranquilos. No digo que estamos todos igual, pues sería una falacia grave, ¿sí? Pero me parece que tenemos que empezar. Los que me han escuchado, me lo han escuchado decir 1000 veces, tenemos que salir del futuro del trabajo y hoy más que nunca empezar a hablar del futuro de la gente. La adaptabilidad que tanto se habla en el mundo VUCA es sana si se da en un tiempo determinado, si no es iatrogénica, genera enfermedad. Y ahí me parece que está la clave para lo que se nos viene, ¿sí? Creo que este momento histórico puede ser un momento de bisagra clave para el rol que tenemos en las organizaciones y principalmente desde recursos humanos. Gracias, Patricio. Justamente, María Laura, que además de ser psicóloga y coach, tenés un recorrido corporativo, quisiera preguntarte qué es lo que podemos hacer desde recursos humanos para acompañar, como decía Patricio, no solo los momentos de crisis puntual, quizás como el que estamos viviendo ahora, sino en general el estrés instalado en el ritmo de trabajo que ya viene desde hace rato, ¿no? ¿Qué herramientas o políticas corporativas pueden servir para minimizar este factor? Sí, yo quisiera retomar primero algunas cuestiones que mencionaba Pato que me parecen sumamente interesantes y no podemos dejar de abordarlas para luego pensar en cómo accionamos dentro de recursos humanos y en la organización, ¿no? Es como que en este momento es como que hay un conglomerado de situaciones estresantes para los que estamos con trabajo, porque estamos con una dinámica de trabajo en casa, con hijos, con la carga, con todo lo que implica estar en la casa. Y para los que no tienen trabajo, ¿cuándo se va a terminar todo esto, no? Para rearmarte, para reorganizarte o para planificar diferente. Entonces me parece que es justamente la sensibilidad y el tema de la estabilidad emocional hoy está como en alerta, ¿no? Hay personas que cuentan con una fortaleza psíquica que tal vez les permite manejarse con un poquitito más de cintura ante estas situaciones y otras que no. Entonces, una de las cuestiones que a mí me parece importante, viéndolo ¿no? desde el punto de vista de ser parte de una organización, es poder estar atenta a esas cuestiones. Desde ya que me parece sumamente importante trabajar desde el liderazgo, ¿no? Hoy contar como más que nunca con un estilo de liderazgo que tenga esa sensibilidad, que tenga esa empatía, que pueda pensar en cómo reconstruir junto con sus equipos, cómo trabajamos, ¿no? Porque también durante todos estos 5 meses hubo un aprendizaje y cada equipo, cada gerencia, cada jefatura se reacomodó como pudo en función de sus características y me parece que los espacios que nosotros tenemos que habilitar como referentes o responsables de un área de recursos humanos es eso, el poder dejarnos sentir, escuchar a aquellas personas que no están pudiendo tener las herramientas para reordenar ese trabajo, planificarlo, establecer esos acuerdos de una manera como colaborativa, ¿no? Entender que cada colaborador puede tener una necesidad y una realidad diferente, escucharlo, integrarlo, sumarlo a esa nueva metodología de trabajo. Eso por un lado, ¿no? Como en términos más globales. Y también desde el punto de vista general, algo que me parece importante desde nosotros es poder parar para poder pensar, para poder dimensionar, para poder achicar un poquitito toda esa incertidumbre que es colectiva y que, digamos, como que nos invade desde distintos puntos de vista, ¿no? Esto de la continuidad laboral, la salud. Si tengo un familiar enfermo, ¿qué hago, no? Como que se nos suman un montón de alertas que antes era como que tal vez teníamos 2 o 3 aspectos que podíamos manejarlos. Ahora, ¿cómo me replanteo toda esta situación? Bueno, ahora yendo un poquitito a lo que tiene que ver con nuestra empresa en particular, es encarar esta cuestión de fortalecer un liderazgo más empático, accesible y abierto. Y por otro lado, me gustaría compartir con ustedes algunos tips que nosotros en Mega pudimos implementar, por suerte, ¿no? Mega es una compañía que tiene un proceso productivo continuo, con lo cual
si bien la pandemia nos modificó nuestra rutina de trabajo, digamos que quisimos de alguna forma seguir el mismo ritmo, aún en esta situación, ¿no? Entonces nos cargamos las agendas para tener, qué sé yo, este contacto y no perder la continuidad, no sentir que no estábamos siendo productivos, porque ahora yo no tenía a mi jefe que me estaba mirando a ver cómo yo estoy trabajando. Entonces se generaban esa sobrecarga de agendas, estábamos de call en call, bueno, corto acá porque me subo a otra reunión que me agendaron, y así vivíamos, ¿no? Y así iban pasando los meses, y bueno, en un momento claramente empezamos a escuchar, no doy más, estoy cansada, vivo de call en call, estoy todo el día en la computadora, estoy 9, 10 horas sentada mirando la compu, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con este ritmo o se empiezan a pensar algunas iniciativas diferentes? Porque si no, digamos, no tenía fin esta cuestión. Y la verdad que desde la Gerencia de Recursos Humanos se plantearon algunas ideas que las pudimos implementar, ¿no? Una, por ejemplo, fue la de redefinir y de poder pensar cuáles eran las iniciativas que nos quedaban para la segunda mitad del año para plantearlas en el 2021. Entonces, tener como un poco más de foco en lo que nos convoca hoy y no estar pensando en lo que nos convoca hoy, más todas las iniciativas que teníamos para el 2021, porque la verdad que la realidad es diferente, nos demanda distinto y tenemos que tener también una actitud diferente. No podemos seguir como si todo fuera como era antes. Así que bueno, ahí, digamos, se dio este aire de poder replanificar un poco las agendas y poder derivar algunas cuestiones y pasarlas para 2021. Después otra cuestión que para mí resultó liberadora es que se estableció que no se podían convocar a reuniones los martes y jueves a la mañana. Y la verdad que eso, si bien entiendo que puede haber algunas personas que tengan esa capacidad de autoorganizarse, a otros, por ejemplo a mí, me sirvió mucho para destinar ese tiempo a profundizar en lecturas que tenía pendientes del trabajo, para contestar mails con un poquitito más de atención y no estar siempre en la periferia, no entrar en un lugar, salir del otro, no profundizar ninguna temática, resolver algunas cuestiones que también revestían un poquitito más de análisis. Entonces eso para mí fue como un tip, la verdad que súper productivo y me parece valorable. Hay muchas cosas más, hay otra más que me gustaría contarles, que bueno, tuvimos una charla de mindfulness, tenemos asesoramiento que tiene que ver con asistencia psicológica, legal, contable, después tenemos pausas activas que van a empezar ahora, también con profesionales que nos ayuden a distender un poquitito y a tener los cortes un poquitito más obligados. Y después hay otra cuestión que me gustaría mencionar, que nosotros con el tema de las incorporaciones, si bien tuvimos un freno en el tema de seguir incorporando por un incremento de dotación, cosa rara, pero bueno, nuestra compañía nos permitió como seguir teniendo cierto ritmo de normalidad. Tuvimos algunas incorporaciones en pandemia y una de las incorporaciones era una jefatura, una posición que iba a tener un grupo de gente a cargo. Entonces, ¿cómo iba a ser ese relacionamiento, ¿no? Un jefe que ingresa en un equipo que no puede generar un vínculo como siempre, digamos, como estamos acostumbrados a generarlo, y se propuso como una acción bien concreta, que la puedo profundizar a medida que avance el live, pero se generó una acción bien concreta para apoyar y acompañar a ese colaborador nuevo que iba a tener que gestionar un equipo de trabajo. Y esa fue una acción que me parece que da cuenta del interés por las personas, por el cuidado, ¿no? Me parece que bueno, esta es una breve síntesis de alguna de las varias cuestiones que pudimos implementar en Mega para acompañar en este momento. Muchas gracias, María Laura. Súper claro, algunos tips realmente para pensar y considerar. Justo entre las cosas que describías, hablaste de mindful y estamos con Carolina, que es experta en este tema. Y bueno, queríamos, para los que quizás no sabemos, ¿no? El mindful ha tenido como un crecimiento y una explosión en los últimos años, pero ya que tenemos a vos, Caro, que sos experta, ¿nos podés contar específicamente en qué consiste la técnica y cómo nos puede servir para acompañar todo este momento y esta situación que estamos describiendo?
Claro que sí, muchas gracias. Y me encanta todo lo que han planteado Patricio y María Laura porque hace mucho sentido con lo que es la práctica de mindfulness. Visto de una manera muy sencilla, el mindfulness significa estar presente. ¿Y estar presente para qué? Para lo que está pasando en el momento. Entonces, visto desde esa perspectiva, la práctica lo que invita es a estar atentos, y ahí rescato lo que dijo Laura al principio, de estar atentos a lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Pero desde mi entrenamiento le agregamos como 2 características adicionales: estar atentos con una actitud de curiosidad y de bondad, ¿no? Es estar atentos desde ahí. Entonces, la práctica del mindfulness la podríamos definir como esa capacidad que podemos desarrollar en nosotros para que estemos atentos a lo que está pasando ahora. Y fíjense que ahorita cuando estamos conversando, yo puedo estar atenta a lo que dice María Laura, a lo que dice Silvana, pero es posible que mi mente en algún momento se vaya con alguna distracción porque viene mi hijo a hacerme caritas y yo como que la hago con la mano como no, stop, estoy en live. Entonces mi mente se va y yo noto que mi mente se va, que me distraigo y de manera amable la traigo de regreso y regreso a estar con ustedes. Y eso es básicamente la invitación desde el mindfulness, es estar atentos a lo que pasa y claramente en estas condiciones y en las anteriores, como decía Patricio, porque Patricio dice, pre-COVID tenemos unas condiciones y unas situaciones que ya son latentes en las organizaciones, es como nosotros desarrollamos esa capacidad para darnos cuenta de qué es lo que está pasando, cómo nos hablamos, con qué intención nos hablamos, ¿no? Cómo nos sentimos y cómo llegan esas emociones, sobre todo en los momentos en que nos sentimos detonados por cualquier situación que ocurre en el trabajo. Entonces, cómo empezamos a sentir como ese llamémoslo como lo decimos acá, ese revuelto de emociones que luego lo sentimos en la cabeza y sentimos que vamos a explotar. Entonces, cómo notamos eso en nuestro cuerpo, nos conocemos desde esa perspectiva porque esto tiene mucha asociación con la inteligencia emocional y desde ahí cómo damos el paso a regularnos y a encontrar esos mecanismos que nos permitan seguir adelante, ser resilientes, pero también reconociendo nuestra humanidad, ¿no? Porque como seres humanos estamos en un momento de alta vulnerabilidad y cómo reconocer el miedo cuando aparece y decir, aquí estás miedo, pero yo puedo seguir adelante, yo puedo ganar foco. Y también me gustó mucho lo que dijo María Laura sobre el foco y las ideas de que podemos soltar, y eso lo podemos hacer desde el momento presente, creando espacios. Entonces, digamos que desde el punto de vista organizacional, la invitación de mindfulness y lo que yo he venido trabajando en estos últimos meses, no solamente como consultora y mentora, sino también desde la aplicación móvil que dirijo, que se llama Mindful Synchrony, es cómo aprendemos a crear estos espacios en los ambientes laborales que nos permitan crear una pausa para nosotros regresar al balance y desde ahí permitirnos enfocarnos en lo que es importante. Porque esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos desde la práctica del mindfulness. ¿Qué es importante ahora? Y fíjense que no es un ejercicio existencial, y yo los voy a invitar a que hagamos la práctica. Los voy a retar, y quienes nos están viendo también, y es que por unos segundos cerremos los ojos, respiremos, nos relajemos en nuestro cuerpo, sintamos como la manera como la silla nos sostiene y que en este momento estamos sostenidos por la tierra, y que nos preguntemos qué es importante en este momento, y no es existencial, ahora, siendo las 12:26 hora Colombia, ¿qué es importante ahora? Y podemos abrir nuestros ojos y de pronto notar y darnos cuenta que lo que es importante ahora, quizás para quienes nos están viendo, es estar presentes para no recibir toda esta información. Yo, en mi caso personal, es ser de servicio para ustedes y poder compartir esta información. Pero cuando traemos esto al ambiente laboral y nos invitamos a nosotros mismos a hacer esa pausa y a preguntarnos qué es importante ahora, tenemos la capacidad de decidir libremente cómo nos enfrentamos a ese correo que nos sacó de balance, a esa reunión que está larguísima y que sentimos que nos está quitando tiempo para ir a hacer el almuerzo, para atender a nuestros hijos. Entonces es como cómo nos aproximamos a crear esos espacios de manera curiosa y de manera amable. Eso es lo que les comparto.
Muchas gracias, Carolina. Estamos más relajados. No, en serio, muchísimas gracias. Mira, justo vos nos haces una invitación en vivo y en directo a cerrar los ojos y conectar con nosotros mismos. Y tenía una pregunta para Patricio, que sería el caso contrario. Patricio, ¿podemos decir que la ansiedad es contagiosa y que afecta nuestros niveles de inmunidad? Y en este sentido, pensando en el interior de las organizaciones, ¿qué rol deberían tener los líderes de recursos humanos ante esta situación? Mira, de estas 2 o 3 preguntas, hay una que la podemos sacar de la ecuación rápidamente, que es la pregunta de la inmunidad, sin duda. ¿Sí? La ansiedad, el estrés genera falencias en nuestro sistema inmune. Tenemos toneladas de papers, ¿sí? que fundamentan, ¿sí? esta idea, esta hipótesis. ¿Sí? Si es contagiosa, nuevamente, digo, desde la exactitud infectológica yo te diría que no, pero sí lo que me parece importante pensar, retomando lo que decía Carolina, lo que decía María Laura, es qué tipo de empresas y qué tipo de liderazgos construimos. ¿Sí? La ansiedad es contagiosa, no, pero hay empresas que son ansiógenas. Hay líderes que son ansiógenos, ¿sí? Hay ritmos de trabajo que son ansiógenos. Sin duda, lo que decíamos antes, no todo el mundo la pasa mal en el trabajo, ¿sí? Pero son puntos que hoy, más que nunca, y de cara a lo que parecería ser el futuro del trabajo, tenemos que estar súper atentos. Hace 2 lives atrás, Agostina Berni, en la live de Techo de Cristal, hablaba y decía que nos tenemos que transformar en agentes de cambio, ¿sí? Y yo a esto le sumo que algo que vengo repitiendo también hace muchísimo, que es tenemos que ser agentes de cambio desde recursos humanos y desde las organizaciones, pero también tenemos que ser agentes de salud, ¿sí? Si tomamos los datos que yo tiré como una bomba al inicio de la live, las empresas tienen que tener un rol preponderante en esto. ¿Sí? No le podemos seguir esquivando el brazo a la jeringa, ¿sí? Y realmente creo que cuando hablamos de un momento bisagra, hablamos de esto, es decir, ¿en qué se tiene que transformar el área de recursos humanos? Retomando lo que hablábamos recién, ¿sí? Lo que decía Carolina de somos humanos, somos personas. Hay variables que estamos en este juego, en esta vorágine que estamos perdiendo. El coaching, el mindfulness, son herramientas valiosísimas, junto con un montón de otras, siempre y cuando no las tomemos como acciones espasmódicas, ¿sí? Esto que más de una vez yo me tocó escuchar en una empresa puntual es: Pato, me meten la hora de yoga entre la reunión de no sé qué y la reunión de no sé cuánto y salgo más tenso de no sé qué porque mientras estoy en yoga es darle el espacio que amerita, ¿sí? Darle un lugar no físico, sino mental. Y en esto, sí, yo creo que a partir de toda esta situación de crisis, no solo herramientas valiosísimas como el coaching o el mindfulness, tomando los 2 ejemplos de la live de hoy, sino la psicoterapia debe sumarse, ¿sí? La demanda que estamos recibiendo, que recibo yo como psicólogo clínico y que recibimos en compañía de talentos, es cada vez mayor de: Pato, mirá, te necesito. ¿Qué? ¿Un plan de capacitación? ¿Un programa de JP? No, como psicólogo. Lo tenemos a Carlos destruido. Tenemos que darle una mano, ¿sí? Tenemos que estar, y retomo nuevamente este concepto que creo que lo decía Lala, el de la escucha activa, tenemos que estar atentos al ánimo de la gente, ¿sí? El otro día otra empresa cliente me contaba distintas acciones que toman, más allá de acompañar con acciones fuera de la caja, sino decir, bueno, nosotros en contexto COVID, cada empleado de la compañía recibe por lo menos un llamado de 15 minutos semanal para saber cómo está. Otra empresa que nos contaba, hacemos una mini encuesta de clima.
Después la tenés que levantar. No hay nada peor que preguntar y no hacer nada con la respuesta, ¿sí? Y esto no tiene que ver, acá quizás sea un poco polémico, con ser gerentes de felicidad, que es un término que se ha puesto muy de moda, sino porque caemos en el riesgo de un mundo feliz, de Aldous Huxley. Tenemos que permitir, ¿sí?, lo que decía Carolina, manifestar las emociones. Tenemos que propiciar ámbitos donde esas emociones se manifiesten. Uno de los tips que yo suelo dar es evitar la toxicidad positiva. Esto de, no, el que se queja es una persona reactiva, es quejosa, debemos sentirnos bien siempre, tenemos que tirar siempre para adelante, tenemos que ser proactivos. Eso es destructor de la psiquis. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que hay que fomentar la cultura de la queja, la victimización? No, por supuesto que no, pero tenemos que permitir desde recursos humanos y desde nuestros líderes, ¿sí?, como entrenadores de entrenadores, si se quiere, ámbitos donde las emociones, ¿sí?, se puedan manifestar, ¿sí? Conozco gente de recursos humanos que no sabe qué es el burnout. Empresas que celebran el hecho de estar quemados, que se ve como algo positivo de, no, estamos destruidos. Eso no está bueno. Y nosotros realmente, yo machaco una y otra vez sobre esto de recursos humanos tienen que ser hoy más que nunca un agente de salud, ¿sí? Tenemos que practicar la escucha, tenemos que practicar la cercanía. Si no nos gusta esto, elegimos la carrera equivocada. Gracias, Patricio. María Laura, desde una de tus especialidades también, que es el coaching, ¿consideras que todavía puede aportar y hacer la diferencia hacia adentro de las organizaciones? O sea, ¿cómo podríamos implementar procesos de coaching que sean realmente eficientes? Sí, tomando un poco esto que decía Pato, ¿no?, como una herramienta que para mí es poderosa, ¿no? Es una herramienta poderosa el coaching, y también, nada, reflexionando un poco con esto, ¿no?, de ser agentes de salud. También eso implica ser esto, retomando también otra de las palabras que se mencionaban, gestores del cambio en cuanto a eso. Porque si nosotros, desde recursos humanos, no homogeneizamos de alguna manera este criterio, quedamos como a merced del gerente que nos toque, digamos, de cuál es la visión de ese gerente, de cuál es la visión de tu líder, como para sentirme mejor o peor en el trabajo. Y a veces pasa eso, ¿no? Como que a veces dejás esta autonomía, que está bien, porque se supone que todos trabajamos en un espacio, en un ámbito laboral adulto, que tendríamos que tener esa capacidad de lectura y de poder ayornarnos y de poder tener en cuenta todas estas tendencias que dan cuenta de la necesidad de pensar en la salud. Me parece que también hay que revisar las políticas, ¿no? Porque, como también mencionabas vos, Pato, el ejemplo, me dan una actividad que tiene que ver con el bienestar, pero la verdad que no la disfruto, entonces ¿para qué está? Es como hasta psicopático de alguna manera, porque es como que la tengo, pero está la torta ahí, pero no la toques porque si te la comes te vas a atragantar. Entonces es como que me parece que todo esto que nos está pasando con el COVID y la pandemia pone como de manifiesto un montón de cuestiones que hay que revisar urgentemente, porque ya, digamos, va a llegar un momento en donde la salud mental va a hacer sus estragos, ¿no? Es como que esto de la estabilidad emocional hay que prestarle mucha atención. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con lo que me preguntaba Silvana del coaching, me parece que es una herramienta poderosa y organizadora en la medida en que se la respete. Se respeta la herramienta y se respeta el proceso y se respeta a las personas que van a estar involucradas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en las organizaciones la persona que es convocada a un proceso de coaching no lo elige. Entonces se ve en la encrucijada de decir, bueno, me lo sugiere mi jefe, pero la verdad, bueno, ¿qué hacemos ahí? No es como tal vez una terapia que yo hago por afuera del trabajo, que la verdad que nadie me obliga y puedo yo tener esa libertad de llevarla adelante. Acá hay como que tiene que haber un acuerdo. Es muy importante como herramienta que haya un acuerdo, y si no está esa confianza previa, nosotros desde recursos humanos, antes de introducir a una persona a un coaching, tenemos que asegurarnos que haya algún tipo de acuerdo y de confianza entre ese jefe y ese colaborador, ¿no? Que ahí se acuerden las acciones que son necesarias que esa persona trabaje.
Porque de hecho la herramienta como herramienta es una herramienta customizada para la persona. La persona no va a recibir un curso de liderazgo genérico, va a trabajar puntualmente los puntos de dolor, que en definitiva son los puntos de dolor para esa organización y para ese jefe. Lo ideal sería que ese punto de dolor también lo sea para la persona. Entonces, cuando esas cosas coinciden, el proceso es mucho más productivo. Entonces, transparentar todas estas situaciones, ¿no? Esto de, bueno, yo quiero hacer un coaching o quiero acompañar en un proceso de coaching a algún colaborador, tiene que estar muy, muy claro cuáles son los aspectos que se necesitan modificar. Y que la persona que va a atravesar por ese proceso se siente identificada con eso. Si no, no cualquiera lo va a recibir y lo va a poder capitalizar. Entonces, es como que ahí tiene que haber todo un trabajo previo y una madurez para que ese proceso tenga, digamos, sus frutos positivos. Y por otro lado, esta también es una de las cuestiones que aprendí de la herramienta, cuando hice otra experiencia que tiene que ver más con el coaching ejecutivo, es que todo es mensurable, ¿no? Y, digamos, yo, por lo menos a mí, el tema de mensurar todo me cuesta por mi formación, yo soy mucho más, digamos, desordenada con esas cosas, pero es importante tener indicadores de avance de ese proceso, ¿no? Si yo voy a contratar un coach organizacional, tengo que también tener un acuerdo de los logros que yo necesito conseguir con esa persona. Y que esa persona se comprometa a transitar con dolor en algún aspecto, ¿no? Ese cambio, porque si no es como que me apriete el zapato, pero no lo suficiente como para hacer algo con eso. Entonces, tiene que haber toda ahí una sensibilidad también de recursos humanos para elegir el coach, para proponer, para colaborar con el proceso, para que ese jefe facilite, o ese digamos, ese gerente que propone a un colaborador para el proceso facilite ese aprendizaje y ese cambio. Si no, no hay posibilidad de generar lo que uno se propone, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Así que yo creo que el coaching es una herramienta poderosa, que hay que estructurarla y hay que tener indicadores de avance para ver los resultados. Gracias, María Laura. Carolina, voy a retomar un ejemplo que daba hace unos minutos Patricio, al respecto de que a veces hay iniciativas de implementar adentro de las compañías algunas actividades quizás más alternativas, entre comillas, y después terminan siendo contraproducentes, o la gente más que un beneficio lo toma como, no te puedo creer, ahora después se me atrasa todo, y no, porque ahora metieron la clase de esto. ¿Cómo considerás o qué habría que tener en cuenta para poder implementar este tipo de políticas internas y que realmente sean positivas y bien acogidas por la gente? Gracias por la pregunta. Mira, una de las cosas que he venido percibiendo de estos meses trabajando con diferentes compañías es que primero viene como la intención natural de recursos humanos de ayudar, de ser de servicio. Entonces, recursos humanos dice, bueno, en este momento, ¿cómo los podemos acompañar? Y ponen a disposición de las personas una cantidad de alternativas que pues pueden, como bien dijo Patricio y como lo acabas de plantear, pueden generar ese efecto contrario, porque una de las cosas con las que estamos lidiando, sobre todo en estos últimos meses, es el tiempo, es esa creencia que todos tenemos acerca del tiempo y que el tiempo realmente es limitado, sobre todo cuando tenemos que gestionar una cantidad de cosas adicionales a nuestro trabajo. Entonces, yo creo que el primer paso desde la perspectiva de recursos humanos tal vez podría ser hacer primero la parada y preguntarnos qué podría ser de servicio en este momento para mi organización, porque puede ser de servicio hacer una intervención, una serie de intervenciones desde la perspectiva del coaching, como puede ser de servicio hacer un acompañamiento de mindfulness, como puede ser de servicio hacer las llamadas. Entonces, de alguna manera, lo que yo he podido observar desde este lado con relación a las iniciativas de las diferentes compañías con las que he trabajado, es que sí hay esta intencionalidad positiva de acompañar a las personas en estos momentos y quizás en otros, ¿no? Pero de alguna manera también la parada tiene que hacerse desde recursos humanos y decir, ¿qué sería de servicio ahora? ¿No? Entonces es parar y reconocer desde la cultura de la organización qué podría ser mejor, qué podría realmente permitir a que las personas se enfoquen más o que
podamos crear un ambiente de seguridad psicológica en estos momentos y que puede contribuir a eso. Entonces mi aproximación sería más desde la curiosidad y no desde el tener que hacer, porque nos enfocamos mucho en tenemos que hacer, tenemos que acompañar y estamos como en ese piloto automático de cómo veníamos operando. Y de alguna manera tenemos que frenar ese piloto automático haciendo esa parada intencional y decir, ok, tenemos una condición nueva, tenemos una situación nueva, tenemos un entorno, tenemos unas personas que se nos están agotando, que están manifestando ciertos tipos de situaciones emocionales, algunas que no lo manifiestan y que se están enfermando. Entonces, hagamos esta parada intencional y reflexionemos sobre qué podría ser de servicio. Entonces, desde la práctica y desde el entrenamiento de mindfulness y desde lo que yo hago, de alguna manera también invito mucho a las organizaciones a que hagan esa parada, porque no necesariamente tiene que ser el mindfulness, no necesariamente tiene que ser este tipo de intervenciones, pero sí que hagan la parada y que cuando tomen una decisión con relación a qué tipo de acompañamiento van a llevar a cabo, vean en particular la práctica del mindfulness como una práctica integrada a lo que las personas hacen. Entonces les voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que yo hago y que me soporto también en la aplicación es que creamos unos espacios donde compartimos una serie de prácticas que entregamos a las personas para que las personas las integren en su día a día. Entonces, lo que hacemos son intervenciones esporádicas con una serie de prácticas. Acompañamos con la aplicación móvil para quienes quieran profundizar ya de manera voluntaria y ya de manera voluntaria quienes quieran volver a conectarse y continuar como en este camino. Y es absolutamente maravilloso ver cómo las personas dicen, ya he podido desarrollar esa habilidad de parar y de darme unos segundos para decidir cómo respondo. Y eso para mí ya es un cambio poderoso porque las personas están creando el espacio para regularse y decidir libremente cómo se relacionan con este ambiente cambiante y creo que esa flexibilidad en recursos humanos también debe existir, sobre todo en este momento. Y es cómo nos acomodamos a estos ambientes tan cambiantes como lo planteaba Patricio, este mundo VUCA al que nos enfrentábamos, volátil, incierto, complejo, ambiguo. ¿Cómo podemos desde recursos humanos ser un poco más flexibles y adaptarnos a estos cambios y estar abiertos a lo que la gente nos empieza a pedir? Entonces, esa sería como mi aproximación. Gracias, Carolina. Una pregunta para todos. Estamos como muy centrados en este contexto particular en el que estamos viviendo y, bueno, sí, lógico, no es para menos, pero ¿qué podemos esperar post pandemia? ¿Cómo ven el panorama? Bueno, yo me niego a hacer futurología, pero a ver, sí creo que seguramente vamos a tener un panorama más complejo, lo cual no significa que sea un panorama más ansiógeno si podemos empezar, ¿sí?, a hacer todo esto que venimos hablando, ¿sí? Yo creo que tenemos que estar, como decía antes, más cerca de la gente, más cerca en la práctica de la gente, ¿sí? Y que tenemos que formarnos, para los que estemos más rengos en eso, en estos indicadores, ¿sí? De saber cuándo una persona puede estar cerca de un proceso de burnout, por ejemplo, cuando está tomando una actitud cínica frente al trabajo que antes no tenía. Tenemos que tener muy claro, sí, que esto que estamos viviendo ahora no es una muestra válida de nada de lo que creemos que es. ¿Sí? Pues ahora está en el tapete muy de moda decir, no, porque estamos todos haciendo teletrabajo. Mentira, no estamos haciendo teletrabajo. Esto es teletrabajo etimológicamente, lo hablábamos hoy más temprano. Si yo estoy trabajando y estoy con mi hija, y además estoy cuidando a mis padres, y además tengo que cocinar, esto no es teletrabajo, no es home office. El otro día escuchaba un término que me gustó mucho que es family office, ¿sí? Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? A cómo va a volver la gente. Y a estar atentos a indicadores duros, realmente, a indicadores duros, y suena duro el término, valga la redundancia, desde la psicopatología. Aquel que antes
trabajaba a un ritmo y hoy lo ves que no engrana, que no engancha, ¿sí? Aquel que tenía una determinada característica de personalidad y hoy no la tiene, el que tenía más humor. Tenemos que tener esa sensibilidad humana de la cual hablaba Carolina para estar atentos. ¿Por qué yo digo para estar atentos? Porque hay mucha gente, ¿sí?, que está esperando que le preguntemos cómo están. ¿Sí? Hay gente que no te lo va a decir nunca. ¿Sí? Y si pasamos 8, 9, 10, 11 horas en el trabajo, nosotros tenemos que ser proactivos en eso. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? A la gente. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, una verdad de perogrullo. La silla nueva que le mandamos a la gente está genial, ¿sí? Pero estemos atentos a la persona, a las emociones, a qué nos están mostrando o a qué no nos está diciendo, pero nosotros tenemos que ir a buscarlo. A esto que hablábamos recién de ser curioso, yo le doy una vuelta de rosca más y es ser proactivos, ¿sí? Esto no es que termina la pandemia, termina la cuarentena, bueno, sí, todos pasamos un 2020 que fue un desastre, ponemos un par de memes y listo. Porque los indicadores que yo dije al principio de la live son pre-COVID, ¿sí? Y esto es una tendencia, y yo para esto tengo una frase, que es cuando las personas se enferman, las empresas mueren. Porque las empresas son la gente, no existen las empresas. ¿Sí? ¿Cuántas empresas conocemos que tienen todo para ganar y nunca despegan? Por este tipo de cosas. Porque tienen jefes y líderes ansiógenos, porque manejan un contexto de estrés, porque cansan a la gente, porque la enferman a la gente. A eso vamos a tener que estar atentos. Y no es algo que vamos a estar atentos, creo yo, el primer día, la primera semana, el primer mes. Vamos a tener que estar más atentos que nunca de ahora en más. Sí, a mí me gustaría sumar algo que es lo que decís vos, Pato, ¿no? Como que también hay que enseñar y hay que acompañar desde recursos humanos a empezar a tener esta mirada. ¿Por qué lo pienso ahora, no? También, porque pienso que por lo menos de mis experiencias, en mi recorrido laboral, hay muchos estilos de personalidad o gerentes, líderes, ¿no? Que tienen conversaciones, que no tienen las conversaciones justamente con sus colaboradores. No pueden dar una entrevista de feedback, no pueden, aunque sea buena, ¿no? Es como que no pueden comunicarse desde el punto de vista emocional. Si no hay una transacción, no hay posibilidad de conexión. Si no hay una transacción de te doy este trabajo, me lo devuelves. No. Y eso es lo que me parece que nosotros desde recursos humanos no vamos a poder pretender que suceda cuando en un entorno, digamos, común, antes del COVID, no sucedía esto de tener una conversación difícil, de tener una conversación de desempeño, de cómo te veo, aunque sea para bien, no sucede. Imagínense, digamos, todo lo que hay que recorrer para que estas conversaciones y esta sensibilidad de poder darte cuenta cuando hay algo que no está funcionando bien, vos lo puedas detectar y en todo caso hacer no sé, hablarlo con quien corresponda, ¿no? Pero tener como esa sensibilidad me parece que también es una responsabilidad de recursos humanos empezar a trabajar en estos puntos. Es un rol psicoeducativo. ¿Sí? Tenemos que educarnos a nosotros y educar a los líderes y salir de esta cuestión transaccional de la mera performance. ¿Sí? La charla de una vez por semestre de la evaluación de desempeño. Es otro el vínculo. Me parece que se exige otro vínculo. Sí. Carolina, ¿querías decirnos algo? No, y yo agregaría una cosa, y es tal vez el reto que tenemos ahora es no pensar en post-COVID. Yo creo que el reto es pensar en qué podemos empezar a hacer ya. Y fíjense que desde lo que dicen Pato y Lala, desde lo que dicen Pato y Lala es, en la medida que nosotros hagamos conciencia y estemos atentos a nosotros mismos, desarrollamos esa capacidad de estar atentos a los demás. Digamos que eso es natural en el cerebro humano. En la medida que nosotros desarrollamos nuestro autoconocimiento, se desarrollan las neuronas que nos permiten ver al otro, estar atento al otro.
Entonces, si nosotros desde recursos humanos empezamos a dedicar más tiempo a nosotros, a estar más atentos de qué es lo que nos detona, qué es lo que nos frustra, qué es lo que nos agota, vamos a ser mucho más capaces de estar atentos a los demás. Entonces, primero, yo no hablaría de post-COVID, yo creo que tenemos que hablar de ya, porque el mundo cambió y esa es una realidad que no vamos a poder cambiar. Entonces, si nosotros empezamos a hablar desde ya, esta es nuestra nueva realidad y empezamos a trabajar en nosotros, en reconocernos, en aceptar que nosotros en recursos humanos pues no nos las vamos a saber todas tampoco, somos seres humanos como los demás y estamos en este proceso juntos, es que el COVID no le toca a ellos o a nosotros, nos toca a todos. Y así como quienes están trabajando y a veces nos tocan la puerta y nos dicen por favor ayuda, nosotros también necesitamos ayuda. Entonces es cómo empezamos a reconocer eso en nosotros, cómo empezamos a identificar esa vulnerabilidad en nosotros, porque claro, en nuestros hombros está una responsabilidad muy grande. Y es, ¿no?, sostener y acompañar a todo este grupo de trabajo que tiene una cantidad de expectativas en nosotros. Entonces, ¿cómo traemos eso hacia nosotros y nos acompañamos nosotros y nos conocemos a nosotros? Y por ese camino construimos esa capacidad de estar más atentos de los demás. Y creamos esos espacios, porque si estamos en el piloto automático, tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien, pues no vamos a estar abiertos a realmente notar lo que está pasando afuera. Entonces eso es lo que agregaría. La toxicidad positiva de la que hablábamos antes. Les quisiera compartir una pregunta que nos están haciendo desde el público. Pregunta Selene, si creen que hoy en día el hecho de buscar ser multitask es parte de la ansiedad con la que vivimos continuamente, ¿no? Como que dice, siempre buscamos estar ocupados aun cuando no sea necesario. ¿Qué les parece? Carolina. Yo quisiera arrancar con un dato porque yo sé que a Pato le gustan las cifras. En un estudio que hizo la Universidad de Harvard encontraron que el 47% del tiempo que estamos despiertos, nuestra mente divaga. Están muchas cosas a la vez. Entonces, es natural en el ser humano estar divagando. O sea, es como nuestro estado por defecto. Tiene un nombre, ¿no? En términos de neurocientíficos, tiene un nombre, no se los voy a dar porque no nos queremos confundir, pero realmente nuestra mente cuando no está enfocada en algo está divagando. Está atenta al pasado, al futuro, en la distracción, en la cosa. Entonces, el concepto del multitask puede realmente puede ser un mito en el sentido de que nuestra atención es limitada. O sea, nuestra atención está en una cosa a la vez. Entonces uno puede decir, no, es que yo soy multitask porque entonces estoy revolviendo los huevos, pero estoy en la reunión. Pero realmente cuando lo vamos a ver en la realidad, mi atención solamente puede estar en un lugar a la vez. Lo que genera ansiedad es querer estar en todos los lugares a la vez. Y cuando nosotros creamos esa parada y somos conscientes de que hay muchas cosas pasando en el momento, pero que mi atención está en los huevos, luego está en la reunión, es diferente a tratar de estar en todas, ¿no? Entonces, o estoy en los huevos o estoy en la reunión, ¿sí? Pero no puedo estar en las dos. Y lo que genera la ansiedad es esa intención de querer estar en todo. Y si reconocemos que no podemos estar en todo y que podemos soltar algunas cosas, ahí es donde podemos enfocar nuestra atención. No sé, eso es sí, lo que viene a mí así rápido. Sí, yo creo que también esto que a veces uno necesita o se pone, ¿no?, un continuo de actividades, también es un desplazamiento de que viene a ocupar otros espacios que tal vez no quiero estar ocupándome, ¿no? A veces es justamente las emociones. Entonces me cargo a mis hijos, me cargo la agenda, porque cuando tengo tiempo para mí, pienso en cosas que no me gustan. Entonces, también darse ese espacio, pensar en lo que no te gusta para poder hacer algo con eso. Entonces, a veces esa sobrecarga también habla de evitar, ¿no? De evitar esas cuestiones que nos generan displacer, pero que en realidad también son funcionales para poder corrernos y crecer y evolucionar. Eso me parece que es importante y algo que también tiene que ver con lo que vos decías, Carolina, que me parece sumamente importante. Tal vez esto de ponerse en el día a día, ya que también tenemos que estar como enfocados, metas cortas del día. Bueno, hoy tiene que venir el plomero, le voy a prestar menos atención
¿no? Y empezar a hacer el checklist de los pequeños logros, porque eso también nos gratifica. Ahora, si queremos esta inmensidad, y la verdad que no, creo, me parece que nunca vamos a estar satisfechos porque no vamos a poder cumplir con todo, y tenemos que ser un poquito más compasivos también con nosotros, ¿no? Yendo a la pregunta de Selene, Sil, yo creo, coincidiendo con Lala y con Carolina, son dos preguntas distintas, ¿sí? La segunda tiene que ver con lo que decía Carolina hace un rato, ¿sí? Esto de siempre buscamos estar ocupados aun cuando esto no sea necesario. Bueno, ahí te está faltando el espacio para escucharte a vos mismo. ¿Por qué necesitas estar siempre ocupado? Porque el silencio, ¿sí?, mental es signo de salud, ¿sí? Ahora, si necesitas, como decía Lala, estar todo el tiempo haciendo algo, pregúntate por qué necesitas estar haciendo todo el tiempo algo. Y lo que yo sí creo, y estoy convencido desde mi experiencia como psicólogo clínico y como consultor, es no es el multitasking lo que genera ansiedad, ¿sí? Es la falacia del multitasking, es la falacia de creer que podemos ser multitaskers lo que genera ansiedad, ¿sí? ¿Qué es esto que decía Caro? El foco es en una actividad, ¿sí? Ahora, si yo voy a creer que estoy haciendo esa actividad y puedo hacer 5 más, lo que voy a hacer es, estoy haciendo una actividad a medias con el malestar latente, además de que hay otras 5 actividades que no las estoy terminando de hacer. Acá yo siempre pongo la metáfora dura de la computadora. Si vos la computadora le abrís 40 programas y usás solo uno, va más lenta. El cerebro es más o menos igual, ¿sí? Abramos un programa, suena feo, pero abramos el programa familia y enfoquémonos en eso. Pongamos el foco, como dice Caro, en eso. Y después cerremos el programa familia y abramos el programa trabajo, que es algo que en este contexto de aquí y ahora, en términos gestálticos o hasta de mindfulness, es lo que nos está costando un montón. A nosotros y a la gente que trabaja con nosotros, porque es el Excel y mi hija que se trepa, y además el WhatsApp, y además el Teams, y además el Skype, y además el llamado, y decís, no doy abasto. ¿Quién no tuvo la sensación de terminar un día y decir, hice la tercera parte de lo que quería y estoy el doble de cansado? Sí, sí. Bueno, ahí está la respuesta para Selene, ¿sí? Yo creo que va por ahí la cosa. Gracias a todos. Nos quedan unos pocos minutitos. Quisiera invitarlos a que hagan como un mini cierre, si ustedes tuvieran que resumir en pocas palabras de todo lo que hablamos, ¿cuál debería ser la estrategia? No solo para minimizar la ansiedad, sino para promover el bienestar en el trabajo. ¿Cuál sería para ustedes el punto clave a tener en cuenta? A ver, si lo tengo que resumir en 2 puntos, creo que la escucha activa, ¿sí?, desde nuestro rol, y escucha activa para adentro y para afuera, creo que eso es un factor clave. Y otro de los temas que hablábamos al inicio es la flexibilidad, ¿sí? Hablemos todo lo que querramos de futuro del trabajo, pero ¿saben qué? No somos robots, ¿sí? No podemos tratar igual a una persona, a un varón que fue papá hace una semana, que tiene 35 años y es el tercer hijo, que uno que entró hace 22 años. No se los puede medir con la misma vara. Y eso creo que es una oportunidad de oro que nos está dando esta crisis, donde nos dio un sopapo, una trompada en la cara, que nos obligó a ser más flexibles. Esa flexibilidad creo que va a estar bueno decir, bueno, ¿qué nos deja de bueno y qué podemos seguir haciendo en pos de esta flexibilidad? Porque si no, nos vamos a seguir enfermando. Así es. Sí, yo creo que otra cosa me parece que puede estar buena es esto de acotar, ¿no? De toda esa gran bola de trabajo que podemos llegar a sentir que nos, digamos, que nos invade, tratar de ir, ¿no?, con esto del foco. Bueno, vamos a encarar por acá, después esto, hacer como un orden de prioridades y, digamos, expresar cómo estamos, pedir ayuda, ¿no? Esto de transparentar cómo nos sentimos. Porque la verdad que también este contexto vino como a mostrar
la intimidad de una casa, porque ahora todos estamos seguramente trabajando en nuestras casas, entonces ves colgadas las cosas que tenés. Bueno, esas son las cosas humanas, que en un trabajo las mantenías, claro, las mantenías bien al margen. Ahora es como que está todo un poquitito revuelto, entonces me parece que poner el foco, ordenarse, tratar de tener estas pausas, de poder pensar, de poder decir, bueno, hoy me voy a dedicar a pleno a esto, y sí, bueno, y ir, digamos, ajustándonos con la flexibilidad que se requiera, pero también con una rutina que nos ordene. Porque el horizonte no lo tenemos, entonces si el horizonte no viene desde el gobierno, desde lo que pasa con el COVID, bueno, nosotros en nuestro micromundo tratar de ponernos como pequeñas metas que podamos ir alcanzando de a poco. Maravilloso. Yo agregaría a lo que han dicho, tal vez desde mi perspectiva, es parar, ¿no? Darnos cuenta que podemos parar, es que creemos que no podemos parar, es como detenernos. Y al detenernos, la invitación que yo haría es sentirnos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha surgido es que parte de la ansiedad que tenemos es que nos estamos dando cuenta de una serie de cosas que pasan de la cabeza hacia abajo, de las que no éramos conscientes. Estamos comenzando a sentirnos y que esas emociones a veces sean más grandes que nosotros mismos y no sabemos qué hacer con eso, porque es la primera vez que empezamos a bajar de la cabeza hacia el cuerpo, en el sentido que estamos sintiendo el miedo, la ansiedad, la frustración, la incertidumbre, y ni siquiera tenemos la capacidad de nombrarlos. Entonces la invitación y las palabras que yo dejaría es parar y darnos cuenta, ¿no? Simplemente reconocer, empezar a reconocer aquello que está ahí, bueno o malo, no importa, simplemente es. Y a partir de ahí construir, buscar ayuda, abrirnos a la curiosidad y recordar y darle valor al opuesto. Hace poco subí un programa en la aplicación que habla sobre cómo podemos valorar los opuestos, en el sentido de que el otro lado del miedo, ¿qué es? El otro lado de la incertidumbre, ¿qué es? Entonces, cuando tenemos incertidumbre, buscamos la certeza. ¿En dónde puedo encontrar certeza en este momento en mi vida? En que estoy en casa, estoy con mi familia. Eso es cierto para mí. Entonces, no, me agarro de ahí y sigo siendo resiliente. Entonces, es como encontrar esa parada para reconocer lo que hay en este momento, para darnos cuenta, notar y valorar el opuesto. Porque hay otra cosa siempre al otro lado de la moneda. Gracias, Carolina. Gracias a todos una vez más. La verdad estuvo súper interesante. Es una época de grandes desafíos para todos, laborales, emocionales, en todos los ámbitos. Así que mucho de lo que dijeron realmente es de ayuda y muchas cosas inspiradoras también. Así que agradecerles una vez más, agradecer a todos los que están online, contarles que en el próximo panel vamos a estar hablando sobre Mindset Digital, también con los invitados de lujo. Contarles a los que tienen dudas que abajo de la transmisión hay un link donde pueden ver toda la programación completa, qué paneles que siguen. Cerramos con un panel de presidentes. Así que bueno, gracias a todos por estar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Sil. Gracias, Caro. Gracias, Lala. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao.